Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la universidad, al instituto, Lourdes, Karina, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es un gran compromiso hablar de un tema por un tema en realidad bueno, en realidad vale decir que a estas alturas, con tantos expertos y tantas personalidades aquí, no sé si soy el más indicado para hablar un poco de este tema. Pero creo que hay una visión que sí podríamos transmitir, que es un poco la visión desde la experiencia que motivada un poco por los procesos de contratación o por la propia historia, por el propio desarrollo del sector en Guatemala, hemos experimentado y lo que eso pueda tener de relación o lo que eso incumbe a las energías renovables. Vamos a ver, básicamente quisiera enmarcar un poco este entorno en el caso particular de Guatemala. Digamos, a ver, Guatemala tiene un mercado eléctrico desde 1996-97, pero podríamos decir que no tuvo la dinámica que hemos experimentado en los últimos 2 o 3 años, por la existencia de una gran cantidad de contratos firmados antes de la Ley General de Electricidad, la finalización de esos contratos a partir del año 2013, que por supuesto estaba ligado también la seguridad del abastecimiento de los usuarios a la contratación de nuevas fuentes de energía para sustituirlos, trajo un poco la dinámica que hoy experimentamos en el sector, es decir, este concepto histórico de la finalización de los contratos es probablemente uno de los drivers más importantes para el desarrollo de las energías renovables en Guatemala. Y es un fenómeno complejo porque en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de compartir un poco con colegas de Honduras y de México que están en procesos de apertura de mercado y me parece que van a experimentar un poco un fenómeno parecido a este, es decir, hay unos costos de la transición asociados a que hay una gran cantidad de contratos firmados que no permiten que el mercado y por tanto las energías nuevas o los nuevos proveedores operen en el mercado con la libertad que podemos observar en el caso de Guatemala en estos momentos. Pero bueno, otras tendencias generales que vamos a observar o que estamos observando en el país y que favorecen un poco toda esta penetración de las energías renovables es el crecimiento del factor de carga de la demanda. Y voy a hablar un poco de la demanda de empresa eléctrica, estamos hablando más o menos de y me refiero a la demanda que circula por las redes. Más o menos al 55% o 60% de la energía que se transa en el país. Es una curva de carga con unas características muy diferentes a las que podíamos experimentar hace unos años, es decir, una curva de carga, una curva de demanda, con un mejor factor de carga que demanda mucha más energía, que incluso continúa demandando mucha energía en la franja intermedia, es decir, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, una curva de demanda que, aunque ya tiene cubiertas sus necesidades de pico, sigue necesitando energía en horas diurnas, es decir, es una curva que una interpretación puede ser que sigue demandando energía solar fotovoltaica en el futuro, independiente de que algunos otros temas regulatorios en relación a la energía solar fotovoltaica a gran escala se resuelvan, por ejemplo el tema de las reservas y esa solución de algunos temas un poco estructurales, no graves, pero que de alguna manera hay que resolver. Es decir, es una curva muy noble, si lo queremos ver, lo cual da una gran oportunidad, pero por otro lado contradice un poco algunos otros conceptos que vamos a ver más adelante, que quizá eran paradigmas cuando inició el mercado. Por ejemplo, el hecho que impulsáramos de alguna manera regulatoria hidroeléctricas que operaran durante las 4 horas del pico. Hay por ahí alguna gráfica que ojalá que podamos ver de la evolución de esos proyectos hidroeléctricos que podríamos llamarles de regulación de poco tiempo, es decir, que pueden regular de regulación diaria,
que regulan diariamente un caudal para poder entregar energía las 4 horas del pico. Hemos tenido un gran impulso a esas energías. Entonces hay una gran cantidad de capacidad instalada. Más o menos el 23% de la capacidad instalada del país está instalada en estaciones en proyectos de este tipo. Es decir, capaces de regular diariamente y generar durante las 4 horas del pico, porque nuestro paradigma era que la energía máxima se iba a ocurrir siempre en las horas nocturnas de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Ese paradigma está cambiando. Probablemente va a llevarnos a cambiar mucho los paradigmas regulatorios, o probablemente va a dar cabida a otras energías renovables no convencionales como la energía solar y la de viento. Ya tenemos, digamos, en contratos unos 185 megavatios en energías solares y de viento. Eso sumado a los usuarios autoproductores, podríamos estar pensando que ya tenemos los 190 y pronto alcanzamos los 200 megavatios en esas energías. Ese es un nicho muy importante para esas energías. También se abre la posibilidad que en el corto plazo tengamos la necesidad como país o como mercado, probablemente ya no como distribuidoras, pero sí como mercado, de licitar un proyecto de regulación anual. Va siendo necesario ese concepto. Es decir, el tema de la regulación es quizás una de las asignaturas pendientes. Obviamente, la otra tendencia, mayor oferta. Estamos en un país que afortunadamente, por supuesto, tampoco hay que ahogarse de gloria. En este momento podemos decir afortunadamente, pero es una visión muy desde el punto de vista de la demanda. Estamos en un país que tiene el doble de capacidad instalada que nuestra demanda máxima. Es decir, tiene un factor de utilización muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Se puede uno morir de éxito también si no somos capaces de encontrar demanda que sostenga esas inversiones, ¿verdad? El regreso del péndulo de este éxito en la incursión de energías renovables en Guatemala puede ser dramático. Eso, por tanto, lleva a este último concepto, mucho mayor poder de la demanda. Observamos hoy día que la demanda tiene mucha más posibilidad de contratar, de imponer condiciones o de proponer condiciones para su contratación. Entonces son tendencias que pueden ser de corto plazo en la medida que no se tomen medidas para sostenerla. El mecanismo por el cual la demanda se contrata va volviéndose casi una norma, van siendo las subastas, que son, como ya sabemos, unos mecanismos de mercado. Por supuesto, conllevan la definición del producto que se va a comprar y los objetivos, la estructura del mismo. Un poco el potencial que tenemos, ya hablábamos un poco de las energías convencionales, renovables no convencionales, el viento y la solar fotovoltaica. El potencial, aunque hay potencial de viento, sin duda el potencial solar es el más relevante. Probablemente también el desarrollo individual tenga mucho que ver en el futuro de este desarrollo. Esas potencialidades pues fueron expresadas en las adjudicaciones, como decía, 100 megavatios de energía de viento en 3 parques y un gran parque de energía solar fotovoltaica de 80 megavatios, otro pequeño parque de 5 megavatios y toda la energía distribuida solar fotovoltaica. Esos son un poco los resultados de esas adjudicaciones en las licitaciones. Los precios, bueno, los precios cuando se adjudicaron a estas alturas resultan probablemente costosos, sin embargo en ese momento eran básicamente los mínimos para apalancar esas inversiones. En promedio, tanto las inversiones en energía solar fotovoltaica como eólica se rentan aproximadamente a $130 el megavatio hora en promedio, lo cual a los precios del mercado actuales pues parece caro. Parece que esa diversidad parece cara, pero cuando teníamos precios dominados por el búnker a $160, pues esto parecía una excelente opción. Y no sabemos en el largo plazo si eso va a regresar. Recordemos que estos son contratos de 15 años. Hay otro concepto que me gustaría tocar, que es el tema de los pequeños autoproductores, es decir, no autoproductores, digamos, todas las personas que tenemos
instalaciones solares fotovoltaicas en nuestra casa. Ese concepto del aprovechamiento de la quinta fachada de los edificios, que es un concepto que pues en Europa principalmente es muy común, y la bajada de los precios de las energías renovables, principalmente solar fotovoltaica, va a impulsar mucho más. Vamos a seguirlo viendo. En el sector central del país, es decir, en el área que distribuye Empresa Eléctrica de Guatemala, cada día 1.5 usuarios en promedio se convierten en autoproductores. Ya hay más de 1.100 usuarios en esa condición, y a esa tasa pronto vamos a tener unos 20 megavatios de energía distribuida en tejados, ¿verdad? Lo cual es muy saludable, ¿verdad? Pero también requiere el ajuste de las normativas, ¿verdad? Un poco de eso fue lo que ocurrió en la normativa de septiembre del 14, en la revisión de la norma de generadores distribuidos renovables, que conlleva a la revisión un poco del concepto del net metering, concepto que no está solo ocurriendo en Guatemala, digamos en los lugares que lideran estos procesos de instalaciones solares fotovoltaicas individuales, por ejemplo en Arizona, en California, en Hawái, ocurren constantemente revisiones de la base regulatoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque inicialmente el paradigma básico era que el net metering era suficiente para rentabilizar estas inversiones, pero con el tiempo vamos viendo que el net metering es relativamente injusto por varias razones. Es complicado para las distribuidoras, para las utilities en general, mucho más por supuesto en Estados Unidos, donde son integradas verticalmente, pero también para otros cargos que se cobran a cuenta de la energía, incluido en eso por ejemplo la tasa municipal y otros cargos de transmisión. Por ejemplo, recordemos que la potencia, los usuarios residenciales que no tenemos medición de potencia, pagamos nuestros cargos de potencia a través de la energía. Entonces empieza a ocurrir una dinámica de subsidio cruzado que no es deseable, y es un subsidio cruzado tal, en el caso de la potencia por ejemplo, que los usuarios que no tienen paneles solares fotovoltaicos van a subsidiar a los que sí tienen, y entonces empieza una escala de deformaciones al proceso que vale la pena estar constantemente observando y corrigiendo. Esto es muy parecido, digamos, al concepto que ocurría cuando inició el concepto de la tarifa social en Guatemala a principios de este siglo, digamos, del 2000, 2001 hasta el 2005, que la señal económica para los usuarios era o acumularse para convertirse en un gran usuario, de estar arriba de 100 kilowatts, o disminuirse a través de partir una instalación en 2, 3 o 4 medidores. Todavía hay lugares en los que es asombroso. Ustedes pueden, caminando en las calles, observan residencias que tienen hasta 4 medidores, lo cual es una deformación del sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado en mantener un monitoreo del fenómeno. ¿Qué otros conceptos en relación a la visión de las energías renovables podemos considerar? Bueno, los precios de la energía en Guatemala van a estar siempre ligados a los commodities, y en el caso del sector nuestro, ligados al carbón. Vamos a experimentar, por lo menos en los próximos años, yo no veo que eso tenga una finalización pronta, es decir, puede ser hasta en los próximos 10 años, tenemos un sector eléctrico indexado al precio del carbón. Vamos a ver adelante cómo está comportándose el carbón. Va a haber, por supuesto, una continuación en el proceso de licitaciones y contrataciones. Es un proceso que vino para quedarse. Al finales de este año, por ejemplo, vamos a tener una nueva licitación para contratar energía para un plazo que pues ya no van a ser 15 años, pero sí pueden ser por lo menos 4 años, hasta el 2020, cuando probablemente tengamos otras licitaciones de largo plazo que den nuevas señales de inversión en grandes proyectos. Está el tema del MER y las interconexiones regionales, ya mi colega lo expresaba anteriormente, el tema del MER. Yo soy un poco escéptico en el tema del MER, pero ahí está el MER, y soy escéptico en el tema del MER porque estamos ante un sistema que no da señales de largo plazo, y eso a mí me parece que es una pena, porque cuando los usuarios, todos ustedes y yo, estamos pagando la línea de interconexión,
deberíamos de empezar a recibir señales para inversiones de largo plazo pronto. Es decir, así como aquí en Guatemala, la señal económica que estamos recibiendo en nuestra factura mensual es que el precio de la energía ya bajó porque hubo acciones en los pasados 2, 3 años que llevaron a eso. El MER, que lo venimos financiando un poco desde hace un poco más que eso, debería darnos ya esas señales. Creo que falta ahí un poquito de dinamismo. Otro concepto importante de mencionar es el tema de la tarifa social, que básicamente se convierte en un paradigma al que podemos pasar la página sobre él. Dado que las contrataciones se efectuaron para todas las tarifas de Guatemala, el concepto de tarifa social deja ya un poco de tener sentido en Guatemala. Los precios son básicamente los mismos para todos los usuarios según su nivel de tensión. Es decir, para los usuarios de baja tensión, ser tarifa social o no social ya deja de tener sentido. Y la única condición, podríamos decir, entre comillas, de subsidio que va quedando es la que el INDE otorga a los usuarios en las franjas de 0 a 50 kWh y de 50 a 100 kWh. Y un poco hablar brevemente de lo que pensamos que es la empresa de distribución del futuro. También el paradigma de la distribución está cambiando y va a cambiar. El usuario, como lo identificamos hoy mismo, está cambiando. Estos 1000 y pico usuarios de Guatemala que ya tienen paneles solares fotovoltaicos y que es la tendencia, y que, como les digo, crece a una tasa asombrosa, caracteriza un nuevo concepto de usuario que no solo quiere recibir energía eléctrica, sino que además necesita interactuar con el sistema, necesita saber cuánto está comprando, cuánto está vendiendo, cuáles son los precios, y necesita recibir básicamente información. Entonces, hay un concepto ahí de la empresa de distribución del futuro que vale la pena mencionar. Básicamente, los precios, pues podríamos decir que los precios van a continuar mostrando una disminución hasta el 2020, podrían elevarse luego en el quinquenio 2024 si no se toman medidas apropiadas, pero también eso depende no solo de las medidas que tomemos, sino de cómo se portan los commodities. Un poco la previsión de los precios en una corrida, por supuesto esto no está escrito en piedra, son corridas de SDDP que tienen variables y que esas variables, si las cambiamos, pues van a dar resultados diferentes, pero los precios van a continuar a la baja, motivados principalmente por la previsión de los precios del carbón. Y fíjense ustedes que esta previsión de precios del carbón, en la cual vale la pena observar que la curva con la que en Guatemala se indexa el carbón es la curva roja, la que está en medio, y esta era una previsión hasta el 2017 de Platts de los precios del carbón, que ya hoy día es mucho menor que eso. Y hoy estamos en valores entre los 50 y los 55, y no prevé esta publicación una subida de los precios del carbón sino hasta el 2018. Es decir, por la vía de los commodities, los precios siguen indicándonos estabilidad. Un poco el tema de las licitaciones, lo que comentaba antes, lo que se adjudicó fueron esos 210 megavatios en la primera licitación, totalmente renovables, 421 en la segunda licitación, casi 300 renovables, excepto los 120 del contrato de gas instalado en México, que deberá entrar a operar el año entrante. Y por último, la licitación PEC 3 que se adjudicó en agosto pasado con los últimos 250 megavatios. Eso lleva a esta proyección de matriz energética, lo que éramos en el 2009. De alguna manera yo menciono algunas veces con los colegas centroamericanos que Guatemala era el rey del búnker. La mitad de nuestra energía estaba basada en precios del búnker. Hoy pues no parecería tan grave porque los precios han caído mucho, pero en su momento el búnker llegó a los precios del spot a 160 o más dólares megavatio hora. 2015 ya nos muestra una matriz mucho más diversa. En esto, como en muchos otros conceptos de la vida, la mejor matriz, y mejor quiero decir la más segura, la que da más crecimiento, la que es más sostenible, es la matriz más diversa. Y afortunadamente en Guatemala tenemos ya hoy día, por lo menos en capacidad instalada, una matriz muy diversa, principalmente hidroeléctrica, tiene carbón como su principal indicador en cuanto a commodities, biomasa, contratada muy poquito aquí, pero en la realidad hay mucha biomasa instalada en el sistema, hay solar, hay viento, hay
nuevos recursos renovables interesantísimos. Ya ustedes saben que hay una planta operando con metano en el basurero de la zona 3 conectada a la red, generando 1 megavatio con un factor de planta casi 1, es decir, una planta que opera prácticamente las 24 horas del día produciendo metano. Y hay 2, por lo menos, gasificadores conectados también a la red, produciendo energía eléctrica con recursos, produciendo hidrógeno a través de recursos naturales también. Es decir, hay muchas nuevas tendencias ahí que vamos a estar observando. Un poco la cantidad de contratos de las licitaciones que había comentado, la tarifa social, ya les comentaba que deja de ser básicamente impactante o importante en el futuro. Lo del MER ya lo digo, pero no quiero ser muy crítico al respecto, pero básicamente es eso. El sueño del MER sería que fuéramos capaces, y principalmente las distribuidoras de Centroamérica que debían de liderar ese esfuerzo, hacer una gran licitación centroamericana para dar señales de inversión de largo plazo. Pero si no hay certeza en cuanto al transporte, es un poco complejo. Hay posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque la demanda está pagando la red y hay ahí alguna certeza, es decir, la demanda podría acometer ese pago, es decir, de alguna manera lo va a hacer siempre. Un poco el tema de la distribución del futuro que quería comentarles, que básicamente se puede digamos, limitar en 4 aspectos. La incorporación de energías renovables distribuidas, que es una realidad que vemos imposible de limitar, pues, y favorable y positiva, por supuesto. No solo la energía solar fotovoltaica que les mencionaba, pequeñas hidroeléctricas, biomasa, este concepto que les decía de la gasificación, lo vamos a seguir observando a pequeña escala y hay que incorporarla a las redes de distribución. El otro concepto importantísimo es el de la eficiencia energética. Es relativamente lamentable que cuando los precios bajan, el interés en seguir investigando y favoreciendo los conceptos de eficiencia energética decaiga, pero es una tendencia mundial que no podemos limitar. Es decir, la tecnología a nivel mundial nos arrastra y nos lleva a sistemas mucho más eficientes y no podemos abstraernos de eso. Todo el mundo del Smart Grid, la optimización, lo que decíamos, usuarios que no solo desean recibir más información, sino que la red y los sistemas tecnológicos están listos para otorgarlos. Y las otras tendencias tienen que ver con la electrificación rural. En Guatemala, a pesar de lo que podríamos llamar éxito en precios y en contrataciones, hay todavía 2,5 millones de guatemaltecos sin energía eléctrica. Eso podría equivaler a unos 400,000 hogares. Y siendo primeros usuarios, fácilmente hay otros 100 megavatios de demanda por atender en el país. Hay un gran reto ahí. ¿Con qué mecanismos? Pues no con los mecanismos de nuestra lógica formal con que hemos tratado de acometerlo y que obviamente no han sido exitosos. La electrificación rural debía de acometerse con microredes y ahí la energía renovable tiene un gran futuro, ¿verdad? Los pequeños desarrollos tienen un gran futuro, la creación de microredes es perfectamente factible. Lo que no hemos tenido son los vehículos que lideren esos procesos y llegar a redes de este tipo que interconectan usuarios, que interconectan plantas generadoras, que dan servicios, pero que además dan información. Y es un poco como vemos el futuro de la distribución, tanto a nivel de ciudades como la ciudad de Guatemala, como a nivel de áreas rurales, que son un excelente piloto para llevar adelante proyectos de microredes. Básicamente es lo que tenía para ustedes esta mañana, porque ya me